Buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Valentina Martínez Herrera. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre anatomía del sistema renal en la práctica. Mi grupo pues está conformado por Luna Marcela Vallejo Martínez, Santiago Fierro, mi persona, Laura Valentina Martínez. Somos estudiantes del curso 721. Bueno, en esta presentación les daremos a conocer los resultados de la práctica de laboratorio realizada el día 10 de marzo del 2023, que está a cargo del doctor Luis Gabriel Ortega. Inicialmente comenzamos con una introducción acorde a los objetivos planteados, un modelo teórico que contiene datos relevantes de videos previos a la práctica realizada, y se realizó un análisis de resultados observando la anatomía y fisiología de las partes funcionales del riñón, tanto también como de la vejiga y del uréter. Para esta práctica se tuvo en cuenta dos momentos. El primero fue las clases teóricas que nos compartió el docente, donde nos indicaba imágenes para guiarnos, donde al llegar a la práctica de laboratorio íbamos a poder expresar y conocer y dar entendimiento a todas las clases que el profe nos dio, poner en práctica todos los conocimientos que pudimos adquirir con él. Se puso pues también en práctica el conocimiento adquirido de algunos videos y luego pasamos a la segunda parte, que consistió en el uso de los recursos de la universidad, como son los modelos anatómicos del laboratorio de morfología. También se usaron para hacer pues nuestro propio reconocimiento de los componentes anatómicos de un riñón, del uréter y de la vejiga, y de ahí procedimos a tomar unas fotos para poder hacer esta presentación. Finalizando pues los objetivos de nuestra práctica. Los objetivos de nuestra práctica pues consisten que con este laboratorio es explorar de manera eficiente el conocimiento adquirido tanto en la clase, en las prácticas, en laboratorios de la universidad, y llegar a poner en práctica a la hora de ir conociendo en los modelos anatómicos. Nosotros obtuvimos también y pusimos en práctica todo este trabajo con unos materiales, que fue la cámara fotográfica, la plastilina, alfileres largos, banderines, micropunta, también un atlas de anatomía para ir guiándonos y unas maquetas o modelos anatómicos como de los modelos musculares, huesos, entre otras cosas. Bueno, vamos a conocer un poco acerca del sistema renal. El sistema urinario es un conjunto de órganos que participa en la formación y en la evacuación de la orina. Este está constituido por dos riñones, uno derecho y uno izquierdo, órganos que son órganos densos productores de orina, de los que surgen celdas pelvirrenales como un ancho conducto excretor, que al estrecharse se denomina uréter. A través de ambos uréteres, la orina alcanza la vejiga urinaria, donde se acumula finalmente a través de un único conducto llamado uretra. La orina se dirige hacia el meato urinario y el exterior del cuerpo. Bueno, tiene como función regular el volumen de agua, regular la concentración iónica, regular la acidez de la sangre y fluidos corporales, regular la presión arterial, eliminar residuos hidrosolubles del cuerpo y produce hormonas que participan en el mantenimiento de la glucemia. Bueno, como generalidades comenzamos observando la morfología externa del riñón. Los riñones, como podemos observar en las imágenes, son unos órganos capsulados y lobulados. Son de color rojizo, su aspecto normal semeja a lo de un frijol de gran tamaño. En el adulto estos pesan entre 150 y 170 gramos cada uno, y estos miden aproximadamente 12 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Bueno, cada riñón está rodeado por una cápsula que tiene dos capas, una externa y una interna.
Está compuesto por el parénquima renal, que lo compone la corteza y la médula, esto internamente, que eso está cerca del hilio renal. Bueno, en cada riñón se distingue lo que es un polo superior y un polo inferior, dos caras, las cuales son una cara anterior y una cara posterior, y dos bordes, el borde externo o lateral y el borde medio o interno cóncavo, que este presenta en su porción central lo que es el hilio renal. El hilio renal es una ranura por donde entran y salen nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos y la pelvis renal. Bueno, estos últimos constituyen lo que es el pedículo renal, que se dispone de la siguiente forma. De adelante hacia atrás, este es la vena renal, la arteria y la pelvis renal. Bueno, aquí vamos a observar la ubicación anatómica del riñón. Estos están ubicados a cada lado de la columna vertebral en el espacio retroperitoneal, como lo podemos observar aquí. Estos se extienden desde la duodécima vértebra torácica hacia la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho está ubicado un poco más abajo que el izquierdo. El polo superior de cada riñón, incluida dentro de la fascia renal y de una gran capa protectora de tejido adiposo perirreneal, se ubica lo que es la glándula suprarrenal, que la podemos observar aquí. El borde medial es cóncavo y este contiene una incisura vertical profunda llamada ilio, que fue el que nombramos hace un momento. Este hilio es el segmento inicial del uréter dilatado a la manera de embudo. Bueno, la cara posterior de cada riñón se apoya en la pared abdominal posterior, formada por el músculo psoas mayor, el cuadrado de los lomos y el transverso del abdomen de cada lado. Bueno, su cara anterior está recubierta por lo que es el peritoneo, por lo que se considera un órgano retroperitoneal. El riñón derecho se va a relacionar con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon. Aquí no lo podemos observar. Bueno, el riñón izquierdo, este se va a relacionar con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas y el ángulo esplénico del colon y el vaso. Seguimos con la circulación, o también conocida como la irrigación. Entonces, también tenemos un drenaje venoso, pero empecemos con la irrigación o circulación. Las arterias renales derecha e izquierda van a ser ramas de la arteria aorta abdominal. La arteria renal, al llegar a la pelvis renal, se divide en varias arterias, que son arterias segmentarias. Estas arterias a su vez se subdividen y pasan a través de las columnas renales en medio de las pirámides vulvares, van a ir constituyendo lo que vamos a conocer como arterias interlobulares. En la base de las pirámides vamos a tener las arterias interlobulares que se van a ir arqueando al pasar entre la médula y la corteza renal. Debido a esto, vamos a denominar arterias arqueadas o arterias arciformes. De estas van a emerger otras arterias, pero van a ser más pequeñas. Entonces, estas arterias vamos a denominarlas como arterias interlobulares, que se introducen dentro del parénquima renal formando las arteriolas aferentes, que son el pilar anatómico y funcional de otra estructura que se conoce como la nefrona. Tenemos el drenaje. Pues el drenaje consiste en que los vasos linfáticos renales van a iniciar con terminales ciegas en la corteza en la vecindad de las arteriolas aferentes y van a ir
y pues pueden ir atravesando la cápsula o continuar paralelos al sistema del drenaje venoso hasta alcanzar el ilio. Tienen la capacidad de drenar un volumen de linfa aproximadamente de 0,5 mililitros por minuto y su función es principalmente drenar las proteínas reabsorbidas a nivel tubular. Seguimos con la inervación. La inervación pues tiene inervación simpática y inervación parasimpática. La inervación simpática pues va a ser procedente de las ramas torácicas, tanto 10, 11 y 12, y la lumbar 1, a través de los nervios esplácnicos torácicos inferiores hasta unirse al plexo renal alrededor de la arteria renal. ¿Qué va a hacer esto? Que va a penetrar en los riñones acompañados a las arterias renales, la mayoría son vasomotores, de manera que van a ir regulando el flujo sanguíneo renal. También tenemos la inervación parasimpática. Pues esta inervación parasimpática tenemos que es pobre, o sea, va a ser inexistente. ¿Qué quiere decir? Que las fibras parasimpáticas preganglionares entran en el plexo renal desde el nervio vago y van a llegar a establecer una sinapsis con neuronas prostaganglionares que se distribuyen en el riñón y ejercen una inervación que va a ser sensitiva. Aquí vamos a observar lo que son las partes internas de un riñón haciendo un corte frontal. Bueno, lo que alcanzamos a observar aquí son las pirámides, las columnas renales, las papilas renales, el seno renal, el cáliz mayor, los cáliz menor, las arterias segmentarias, las arterias alciformes, las arterias renales y las arterias interlobulillares. También podemos observar lo que es el parénquima renal, que consta de lo que es la corteza y lo que es la médula. Aquí también podemos observar un poco acerca de la cápsula, que pues es el tejido, el fibroelástico que pues rodea al riñón. Una pirámide renal en un riñón humano consta de entre 8 y 12 pirámides, pero bueno, puede llegar hasta las 18. Las bases de las pirámides están enfrentadas lo que es a la corteza y sus vértices apuntan al seno renal. El vértice de cada pirámide, también conocido como papila renal. Bueno, las columnas renales es una de las prolongaciones de la corteza renal que llena el espacio entre cada pirámide renal. Estas son también conocidas como columnas de Berlín. Ahora vamos a observar lo que son las papilas renales. Esta se proyecta hacia un cáliz menor. La papila renal se proyecta dentro de este cáliz y el vértice de la papila contiene unos orificios de desembocadura de los conductos colectores o conductos de Bellini. Estos conductos llevan la orina desde las pirámides hacia los cálices menores. La superficie de la papila que contiene los orificios se denomina o se llama área cribosa. Bueno, aquí también podemos observar lo que es el seno renal. Este se desarrolla después del ilio renal. Es la cavidad renal que alberga el uréter intrarrenal, las arterias renales segmentarias e interlobulillares y las venas. Bueno, el cáliz mayor, los cálices mayores, que a su vez es la división principal de la pelvis renal. El cáliz menor, esta es una estructura con forma de copa que corresponde a una extensión de la pelvis renal. Los cálices menores son unas ramificaciones de 2 o 3 cálices mayores. También podemos observar lo que es la pelvis renal aquí.
El seno renal pues contiene la pelvis renal en forma de un embudo que también cruza el hilio del riñón y discurre a lo largo del uréter, al igual que el uréter, se compone estructuralmente de una adventicia, de una túnica interna circular, de músculo liso en la capa externa del músculo liso. Bueno, tenemos lo que son las arterias segmentarias, que son que estas cursan a través del seno renal y posteriormente estas se subdividen en arterias interlobulares, que son estas. Las arterias alciformes, que son estas, que es una rama de las arterias interlobular o interlobulares, que estas se incurvan para discurrir entre la base de las pirámides y la corteza renal, siguiendo así un trayecto arqueado. La arteria renal son vasos sanguíneos principales que estos llevan sangre al riñón y a su glándula suprarrenal y pues también al uréter cercano. Hay una arteria renal y una vena renal para cada riñón. Bueno, también tenemos las arterias interlobulares, que son estas, que son las ramas de la arteria alciforme, que estas dan forma perpendicular a la superficie renal y estas ascienden por toda la parte de la corteza. Bueno, partes internas del riñón. Si realizamos un corte frontal, podemos observar que las estructuras internas del riñón, tales como la parénquima renal, que es la parte del riñón que asegura sus funciones y se divide en corteza y médula. La corteza renal es la zona del parénquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximadamente de 1 centímetro. Se prolonga entre las pirámides formando las columnas de Bertin. Además es posible visualizar rayas medulares, que son estriaciones que parecen emanar desde la médula. Y la médula renal, que es de color marrón pálida y textura estriada. Consta de 8 a 18 estructuras cónicas, las llamadas pirámides renales o de Malfini, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas. Hay que tener en cuenta que el riñón se divide por lóbulos, los cuales se subdividen en la pirámide, el arco cortical y las columnas corticales. También tenemos los lobulillos, que se subdividen en los rayos medulares y el tejido cortical. También se puede observar que la médula contiene de 6 a 12 zonas estriadas en forma de pirámide, pálidas llamadas pirámides renales. Aquí encontramos a los túbulos colectores. Las bases de las pirámides renales se dirigen hacia la corteza y su vértice dirige hacia el ilio. La estructura formada se denomina papila renal, contiene 20 aberturas que son los conductos de Bellini. Vértice de la pirámide renal encontramos el cáliz menor, se encuentra de 2 a 3 para reunirse y formar el cáliz mayor. Los 4 cálices mayores se reúnen y desembocan en la pelvis renal, que se considera el inicio del uréter y por donde sale la orina de los riñones para llegar a la vejiga. La nefrona. Ambos riñones humanos contienen alrededor de 2 millones de nefronas. Las nefronas son responsables de la producción de orina y son equivalentes a la porción secretora de otras glándulas. Los conductos colectores tienen a su cargo la concentración definitiva de la orina y son análogos de los conductos de las glándulas exocrinas que modifican la concentración del producto de secreción. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Sus funciones básicas son la filtración. Algunas sustancias son transferidas desde la sangre hasta las nefronas. Secreción. Cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona, gana materiales adicionales. Y la reabsorción. Algunas sustancias útiles son devueltas a la sangre para su reutilización. Como consecuencia de estas actividades se forma la orina. Esta estructura consta de un corpúsculo renal en comunicación con el túbulo renal. El corpúsculo renal es una estructura esferoidal constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar.
contenido en su inferior o glomérulo. La cápsula, revestida interiormente por el epitelio aplanado, posee dos aberturas: polo vascular, a través de la cual penetra la arteriolera aferente y emerge la arteriolera eferente; el polo urinario, que comunica con el túbulo renal. La cápsula y el ovillo glomerular se extienden en el espacio urinario, donde se recoge el ultrafiltrado plasmático. La nefrona es importante del mecanismo homeostático que regula la cantidad de agua, sales, urea y glucosa. El organismo, parte de la urea es reabsorbida por el organismo a nivel de la nefrona, aunque no sea útil para este. Tenemos unos túbulos renales. Bueno, entonces, comenzando, pues el túbulo renal va a comenzar con el túbulo proximal. Comienza con el túbulo proximal, que inicialmente forma varias espiras. Va a formar una porción convulsa del túbulo proximal o túbulo contorneado proximal, seguida a una porción recta. El siguiente segmento pues va a ser la rama delgada descendente del asa de Henle, que posee una morfología en horquilla, comenzando en su final con un ascenso paralelo a la rama descendente. En las asas largas, la primera porción de la zona ascendente permanece delgada y va a ir denominándose rama delgada ascendente de la asa de Henle. Más allá de esta región, pues las asas largas se van a ir ensanchando, se ensanchan en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y en cuya parte final existe una zona que va a estar engrosada, denominada mácula densa. El túbulo en la que pues la mácula densa, en la que pues el túbulo transcurre entre arteriolas y también van a irrigar su propio glomérulo. Tras ella comienza la parte convulsa del túbulo distal o túbulo contorneado distal, que a través de los conductos conectores llegan a los túbulos colectores corticales, que van a ir entrando en la médula, convirtiéndose en túbulos colectores medulares externos e internos. Estos últimos se van a unir a otros y todos los de una pirámide renal van a convergen para formar una estructura que va a ser desembocada en la papila renal en uno de los cálices menores. Bueno, ahorita les vamos a dar a conocer un poco acerca de la anatomía de los uréteres. Bueno, la pelvis renal de cada riñón se continúa con un uréter correspondiente. Bueno, estos son dos definidos conductos músculos membranosos entre 4 y 7 milímetros de diámetro. Estos son retroperitoneales que terminan en la base de la vejiga urinaria. Bueno, estos dibujando un trayecto entre 25 a 30 centímetros. Bueno, tenemos dos trayectos, un trayecto llamado abdominal, donde los uréteres descienden verticalmente, apoyados sobre la pared muscular abdominal posterior, a lo largo del músculo psoas, recubiertos por el peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzan los vasos ilíacos comunes, iniciándose su trayecto pélvico. El segundo trayecto es el trayecto pélvico. En el hombre, los uréteres pasan por debajo de los conductos deferentes, mientras que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias urinarias. Bueno, finalmente los dos uréteres llegan al fondo vesical, atraviesan la pared vesical siguiendo un trayecto oblicuo de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Ese trayecto explica la ausencia de reflujo vesíco-uretral cuando la vejiga está llena. Bueno, los uréteres dejan los riñones posterior a los vasos renales. Ambos uréteres pasan inferiormente por la cara abdominal del psoas mayor, junto con el nervio genitofemoral, por detrás los vasos gonadales por delante. Bueno, a medida que el uréter derecho transcurre hacia la vejiga, este toma un trayecto posterior al duodeno.
y más abajo entra en cercanía con las ramas de los vasos mesentéricos superiores. Bueno, el uréter izquierdo, sin embargo, transcurre lateralmente a los vasos mesentéricos inferiores y subsecuentemente entra en cercanía con sus ramas. Bueno, eventualmente los vasos dejan el psoas mayor en la bifurcación de las arterias ilíacas para entrar en lo que es la pelvis renal. El uréter perfora la pared de la vejiga urinaria en dirección lateral a medial y de posterior a anterior, es decir, su entrada posee dirección oblicua formando el orificio ureteral en la vejiga urinaria, en la unión útero-vesical. Bueno, también podemos observar que estos uréteres tienen tres estrecheces. La primera estrechez del uréter, que es la peneana, desde la unión peneescrotal hasta la fosa navicular. La segunda estrechez del uréter o fosa navicular atraviesa el glande hasta el meato uretral. Y la tercera estrechez del uréter, que es la meato uretral, localizada en el extremo distal del pene. Tenemos la vejiga. Entonces, anatómicamente, pues tenemos que saber que la vejiga es un órgano hueco, muscular, es elástico, es distensible y con forma de pera. Va a estar situado en la cavidad pélvica. Este va a ser un reservorio de orina con capacidad máxima fisiológica de hasta 800 mililitros. Aunque pues en determinadas patologías puede exceder este volumen. Por delante va a estar fijada del pubis, por detrás va a estar limitada con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre y con la vagina en la mujer. Por arriba está recubierta por el peritoneo parietal que lo separa de la cavidad abdominal y por debajo va a estar limitada con la próstata en el hombre y con la musculatura perineal en la mujer. La vejiga urinaria, pues las porciones superiores y las porciones inferiores de la vejiga presentan unas claras diferencias anatómicas y también van a ser diferencias funcionales. Por ejemplo, el cuerpo de la vejiga va a ser muy distensible. Está embebido en grasa extraperitoneal laxa y su cara superior está recubierta por peritoneo, todo lo cual le permite expandirse cuando se llena. En cambio, el cuello de la vejiga relativamente no es distensible. Está anclado por ligamentos pélvicos y por el suelo de la vejiga situado sobre él, que va a incluir lo que conocemos como se llama el trígono vesical. Y este permanece un poco pues inalterado durante el llenado. La parte mayor del cuerpo de la vejiga está vascularizada por las arterias y venas vesicales superiores. El cuello y el cuerpo inferior adyacente están vascularizados por arterias vesicales inferiores y el plexo venoso vesical. Las fibras simpáticas van a estar procedentes de los segmentos espinales torácicos inferiores y también lumbares superiores. Mantienen el tono de la vejiga y en el hombre durante la eyaculación estimulan la contracción del esfínter de la uretra para evitar el reflujo del semen. También podemos hablar un poco sobre las fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas pues van a ser transportadas por los nervios esplácnicos pélvicos desde los segmentos espinales, desde el S2 a S4, que va a inhibir la musculatura del cuello y estimulan el aumento del tono del músculo detrusor de las paredes de la vejiga durante el proceso de micción. Las fibras aferentes viscerales que conducen las sensaciones dolorosas desde el techo de la vejiga, o sea, superior a la línea del dolor de la pelvis, siguen retrógradamente a las fibras simpáticas. Entonces, hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales, las fibras aferentes viscerales,
van a ser restantes y van a seguir a las fibras parasimpáticas. Seguimos con el fundus vesical. El fundus vesical pues tiene 3 orificios. Entonces los 2 primeros van a ser ureterales. Estos van a estar separados a una distancia entre 4 a 5 centímetros. Y el orificio uretral, que es el punto de partida de la uretra, estos 3 orificios van a delimitar un espacio triangular denominado trígono vesical. Vejiga, la circulación. Esta está irrigada principalmente por las ramas de las arterias internas y tanto en hombres como en mujeres los vasos linfáticos de las caras superolaterales de la vejiga desembocan en los ganglios linfáticos ilíacos externos. Bueno, y por último de la vejiga tenemos que la vejiga urinaria vacía se encuentra casi totalmente en la pelvis menor, con su cara superior a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis. Bueno, a medida que la vejiga urinaria se llena, esta asciende superiormente hacia el interior del tejido graso extraperitoneal en la pared anterior del abdomen y este entra en la pelvis mayor. Bueno, en algunas personas una vejiga urinaria llena puede ascender hasta el nivel del ombligo. Bueno, al final de la micción, la vejiga de un adulto normal no contiene prácticamente nada de orina. Cuando la vejiga urinaria está vacía, es algo tetraédrica y exactamente presenta 4 partes: vértice, cuerpo, fondo y cuello. Las 4 superficies o caras, una superior, 2 inferolaterales y una posterior. Bueno, la uretra, que es un tubo fibromuscular que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior a través del orificio externo de la uretra. Tamaño, estructura y funciones son distintas en hombres y mujeres. La uretra femenina, un conducto de unos de 3 a 4 centímetros, conduce exclusivamente orina, nace en la cara inferior de la vejiga, desciende en un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante entre la sínfisis pública por delante y la pared vaginal por detrás, desemboca en el meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Poco antes del meato, la uretra atraviesa el músculo transverso profundo del periné que constituye su esfínter externo de control voluntario. Siguiendo, la uretra masculina tiene una longitud de entre 20 y 25 centímetros repartido en unos varios segmentos. Uretra prostática, segmento de unos de 3 a 4 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que atraviesa la próstata. Uretra membranosa, de 1 centímetro aproximadamente de longitud que atraviesa el músculo transverso. Y el transverso profundo del periné, el esfínter voluntario del conducto. Y la uretra esponjosa, que se dispone a todo lo largo del cuerpo esponjoso del pene hasta el meato uretral. Bueno, vamos a observar los músculos del piso pélvico. La musculatura del piso pélvico corresponde a un grupo de músculos estriados dependientes del control voluntario que forma una estructura de soporte similar al de una hamaca. Para los órganos de la pelvis, el músculo más importante aquí es el elevador del ano. Aquí tenemos los músculos en una vista superior y aquí en una vista inferior. Bueno, pasamos con el músculo coxigio. Bueno, aquí vamos a observar lo que es el músculo coxigio. Este tiene forma una pequeña porción del diafragma pélvico que sostiene la cavidad pélvica. Tiene una función importante que es la de poder ayudar con la flexión del coxis. Tenemos otro músculo que es el músculo pubocoxigio. Este músculo se encarga de sostener la vejiga y también al recto. Además, ayuda a controlar el flujo de la orina. Seguimos con el músculo puborectal, que es el que observamos aquí. El músculo puborectal soporta el peso de nuestras vísceras abdominales
y también es uno de los factores importantes en la continencia anal. Tenemos el músculo piriforme, que este músculo estabiliza la articulación de la cadera, estabilizando la cabeza del fémur dentro del acetábulo del hueso coxal. Aquí vamos a observar lo que es el músculo iliococcigio. Este asegura la posición de los órganos de la pelvis y juega un papel importante en la eyaculación en el hombre. El músculo elevador del ano, este tiene unas ciertas funciones, tales como la elevación del ano, como fraccionar y retener las heces por mecanismo valvular, y evita que las fibras desciendan por su peso por el propio tono muscular. Aquí tenemos el músculo obturador interno. El músculo obturador interno, que es este que podemos observar aquí, este permite el movimiento de rotación externa de la articulación de la cadera y así estabilizar la cabeza del fémur en el acetábulo. Tenemos el músculo bulbo cavernoso. Este rodea el bulbo del pene o del clítoris, interviniendo también en la micción, erección y eyaculación. Es este músculo que podemos observar aquí. Músculo transverso superficial. Este interviene en la erección del pene y clítoris, así como en la defecación y micción. Músculo transverso profundo. Este asegura la posición de los órganos de la pelvis. Tenemos el músculo isquiocavernoso, que es este que encontramos aquí. Este permite la contracción de los músculos donde produce la fase de erección rígida. Tenemos el músculo esfínter externo del ano, la cual es este que se ubica acá abajo. Este es un músculo circular que rodea el ano para el mecanismo de la continencia. Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar a conocer un poco sobre nuestra práctica de disección de riñón de cerdo. Mi grupo pues está conformado por Luna Marcela Vallejo Martínez, Santiago Fierro y mi persona, Laura Valentina Martínez Herrera. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y somos del curso 721 en la materia de sistema renal. Nuestro objetivo, pues con esta práctica se pretende familiarizarse con herramientas de trabajo cuando se realiza una disección como tal y cómo se puede ser implementados o empleados, cómo podemos emplear nuestros conocimientos de nuestras clases, de nuestros videos, de nuestras clases, de nuestros videos y también de nuestro docente, cómo implementar nuestros conocimientos hacia esta práctica. Los materiales pues que usamos son la cámara fotográfica, el riñón de cerdo, la bandeja plástica, hoja de bisturí, banderines y alfileres de colores. Pues el procedimiento que realizamos fue, en la parte externa se logró observar lo que es la cápsula. Se observó también que tiene en cada riñón, se puede distinguir un polo superior y uno inferior, dos caras, anterior y posterior, dos bordes, el externo o lateral, o convexo, el medial o interno cóncavo, que presenta en su porción central el hilio renal. Este es una ranura por donde entran y salen nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos y la pelvis renal. Estos últimos constituyen el pedículo renal, que se dispone de la siguiente forma, de delante a atrás: vena renal, arteria renal y pelvis renales. Como segundo paso procedimos a retirar la cápsula, que es una membrana transparente y también fibrosa. Como tercer paso,
pues podemos observar que los riñones son de color rojizo, su aspecto normal semeja a un frijol de gran tamaño. En el adulto pesa entre 150 gramos y 170 gramos cada uno y mide unos 12 más 2 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho por 3 centímetros de espesor. Como cuarto paso, después de ser medidos y observados su parte externa e identificar sus respectivas caras, polos y bordes, se dividió el riñón en dos mitades y se revela su estructura interna. Se hace un corte longitudinal a partir de la región más cóncava de la pelvis renal en un riñón y en el otro realizamos un corte de forma transversal utilizando un bisturí. En el quinto paso, pues miramos en la parte interna, donde observamos el parénquima renal, entre eso que se divide en médula y corteza. Se identificó otras estructuras como la columna renal, cáliz menor, cáliz mayor, papila renal, columna renal, corteza, médula y pelvis renal. Los túbulos contorneados proximal y distal y los renales forman el laberinto cortical. Los conductos colectores proximales, distales, estos van a formar lo que es, pues van a formar con los rayos medulares lo que se denomina cuerpo. Las zonas externas e internas de la médula se pueden distinguir entre sí. La arteria renal va a ingresar al riñón en el ilio y la vena renal sale del mismo lugar. Las relaciones entre las estructuras que cruzan el ilio deben entenderse para poder distinguirse entre derecho e izquierdo que ya han sido extraídos de un cadáver. En el urotelio también tiene una función importante que se conoce como el ser una barrera protectora en contra de las sustancias que se encuentran en la orina y para ello se tienen en cuenta las células superficiales que van a poseer unas proteínas específicas llamadas uroplaquinas. Estas ayudan a reducir la permeabilidad.